Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al canal de televisión de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, seguramente ya me identifican, yo soy José Luis Valdés Medina, yo soy el creador de la teoría de la paz o equilibrio y pues en esta ocasión me gustaría muchísimo poderles compartir cuáles son las premisas centrales que le dan sustento a esta propuesta teórica de explicación, análisis y comprensión del comportamiento. Esta teoría tiene sus orígenes hace mucho tiempo, cuando comencé a dedicarme a la investigación. En un principio trabajé en el área del cognoscitivismo, desarrollando la técnica de las redes semánticas naturales en el área de la psicología social. Esta técnica tuvo sus orígenes con el Dr. Jesús Figueroa Nazuno, Víctor Manuel Solís y Esther González, pero ellos se dedicaron sobre todo a trabajarla en el área de la experimental, de la educativa. Posteriormente, en aquellos años, hubo un grupo de personas que también se dedicaron a trabajar cuestiones de redes semánticas, aplicado por ejemplo a la comprensión de lectura, y esto lo hizo la doctora Carolina Sarmiento Silva de la UNAM. Un servidor tuvo siempre la inquietud de trabajar esta temática dentro del área de lo social, porque los significados son un constructo netamente social. Entonces, en un principio trabajé con conceptos como padre, madre, Dios, virgen, y observé que cuando se definía el padre se acercaba a algunos conceptos que se utilizaban para definir a Dios como autoridad, por ejemplo, y en el caso de las mujeres, afecto, cariño, también se ocupaban para definir a la Virgen. Pues por supuesto constaté que el significado es un evento cognitivo por demás importante en la vida de los seres humanos, puesto que no nada más da conceptos asociados o un significado, sino también se asignan valoraciones a estos conceptos. Y las valoraciones pues fundamentalmente son lo positivo, que tiene que ver con aquello que apoya o aporta para la sobrevivencia, ya sea biológica o psicosociocultural, que son los dos objetivos de la vida humana, y los negativos, que son aquellos significados o palabras, conceptos que apuntan a algo que va en contra de la conservación de la vida. Por supuesto, hay algunos que no tienen una valoración positiva o negativa como tal y se mantienen como neutros. Esto quiere decir que ni aportan ni entorpecen la sobrevivencia, la conservación de la vida. Dándose cuenta de esto, comencé a trabajar durante un tiempo más acerca del autoconcepto. Primero lo hice con base en redes semánticas, por supuesto, donde investigué cómo somos como hijos, como amigos, como personas, como estudiantes, que son roles centrales que prácticamente todos los seres humanos podemos llegar a jugar a lo largo de nuestras vidas, de tal forma que al sumar todos los conceptos que se vertían de estas preguntas, yo pudiera tener una idea más clara de lo que era el autoconcepto. De este trabajo, que constituyó una parte de mi tesis doctoral, decidí, mediante la etnometodología, que permite la participación de las personas en la obtención y construcción de los reactivos para instrumentos de medición válidos y confiables, ya con herramientas estadísticas, decidí emprender esto para construir un instrumento de autoconcepto, y fue una aventura muy interesante en términos de investigación, porque cuando revisé los resultados de autoconcepto me di cuenta de que, aparte de definirnos a partir de cuestiones físicas como guapo, alto, bajo, gordo, moreno, etc., también se ocupaban términos como familia, noviazgo, relación de pareja, amistad, honestidad, responsabilidad, solidaridad, etc., y términos como paz, amor, libertad, justicia, entre otras.
Hice a partir de esto un modelo concéntrico de las definiciones de autoconcepto y me di cuenta de que para definirnos no nada más usábamos, como dije ya, aspectos físicos o de personalidad así muy claros, sino que utilizábamos valores para definirnos. A partir de ello me dediqué un tiempo también a hacer investigación sobre los valores y encontré que se agrupaban de manera concéntrica, donde los valores de relaciones, de amistad, de noviazgo, de familia, estaban en la parte más externa de varios círculos. Más adentro estaban el de humildad, honestidad, respeto, responsabilidad. Más al centro estaban los de amor, libertad, justicia, verdad, el bien, la paz, etc. Y al centro mismo de ese modelo de valores se encontraba algo que los propios participantes de la investigación llamaron espiritualidad. Con base en ello, en este modelo de valores, yo decidí que la gente no se movía nada más con base en valores, sino más bien se movía con base en principios de vida. Y de ahí, pues yo decidí que espiritualidad era un término muy interesante. De hecho, en esos mismos días encontré investigaciones acerca de inteligencia espiritual, pero se me hizo que todavía no era momento de utilizar ese término y decidí llamarlo paz. Y fue un gran acierto, porque en la segunda ley de la termodinámica se maneja que la vida, lo vivo, se mueve invariablemente del caos al equilibrio, del equilibrio al caos, y no para nunca. Por consiguiente, se puede decir que la vida misma tiene el objetivo de moverse hacia la búsqueda del equilibrio, de la homeostasis, de la estabilidad, de la autoorganización y del menor desgaste. Esta serie de términos yo los agrupé y le llamé paz. Recibí un comentario en el que se me sugirió que, pues, en lugar de llamarlo paz exclusivamente, le pusiera un término que fuera más objetivo, y entonces fue que decidí hacer la dupla de paz o equilibrio, y así lo he conservado. Como ya tenía un principio de vida rector del comportamiento, pues yo me percaté de que en otras teorías se presentaba una bipolaridad. Por ejemplo, en la propuesta freudiana se presenta que busca uno el placer y evita el sufrimiento. Viktor Frankl dice que buscamos el sentido de vida y evitamos el vacío existencial. Y bueno, la dupla que yo busqué fue paz o equilibrio, y el otro lado, pues me fui a la biología, y en la biología encontré que el elemento más perturbador que mueve, ¿verdad?, que genera conductas, haceres, huidas en los seres vivos, es el miedo. Y entonces decidí que nos movemos en búsqueda de la paz o equilibrio y evitamos el miedo y aquello que nos lo produce, que son las amenazas. Y nos movemos de ello porque las premisas de esta teoría de la paz o equilibrio establecen que la vida está en movimiento. Todo movimiento implica un desgaste. Todo desgaste es una amenaza en sí mismo, porque todo desgaste irremediablemente nos lleva a morir. Y entonces lo que hacemos nosotros todos es intentar evitar, pues, llegar a la muerte, sobre todo si es antes de tiempo. ¿Cómo? Controlando el desgaste, evitando, huyendo o desapareciendo, si pudiéramos, las amenazas que nos producen ese desgaste. Si lo logramos, frecuentemente nos movemos hacia el lado de la paz, pero si no lo logramos, podemos aceptar ese resultado de no haberlo logrado, orientarnos hacia cualquier otro sitio, hacia otro objetivo y quedar en paz. Pero si no logramos evitar la amenaza, el desgaste, el miedo, y no aceptamos ese resultado, sino que nos aferramos a conseguirlo de manera obligada, forzada, condicionada, entonces entramos en un círculo que le llamo yo el círculo del miedo. Esto nos va generando emociones negativas. En la teoría de la paz o equilibrio se plantea que hay 6 emociones negativas centrales, aunque las 2 fundamentales son la frustración y el odio. La frustración, que consiste en no conseguí lo que esperaba, o no evité lo que esperaba conseguir o evitar. Y en el ser humano particularmente también se contempla: no conservé lo que pretendía conservar, ni tampoco pude desaparecer lo que pretendía desaparecer.
Cuando uno no consigue cubrir la expectativa que se había planteado, pues entonces ubica aquello que le estorbó para que no pudiera conseguir lo que había pretendido conseguir. Cuando se ubica aquello que estorbó u obstaculizó, entonces surge el odio. El odio, que tiene diferentes grados, porque el odio es por grados. Puede ir desde me sacó de onda, me molestó, me hizo enojar, sentí ira, coraje, odio, rencor, en fin, hay una serie de grados en esta emoción negativa que son manifiestos y que nos llevan a tener un momento de tensión, de conflicto, de sufrimiento, de queja, y por supuesto no nos permiten llegar a un nuevo estado de paz o equilibrio. El punto central es que la tercera emoción negativa que surge es cuando yo detecto que alguien sí consiguió lo que yo pretendía haber conseguido y que no lo pude hacer, pero otro sí lo tiene, genera envidia. Cuando yo lo conseguí y no pretendo compartirlo con nadie, pues es exclusivamente mío, surgen los celos, que son también muy cercanos al egoísmo. Si yo lamentablemente tuve una falta o agredí a alguien, recibí rechazo, un castigo por ello, pues surge la culpa. Y finalmente, la sexta emoción negativa de la que habla la teoría tiene que ver con aquello que es la inseguridad personal por no querer recibir rechazo, y se llama la vergüenza. De hecho, para que sean más claras estas dos últimas, la frase de la culpa es: ya lo hice, a ver ahora qué tengo que pagar por haberlo hecho. Y la frase de la vergüenza es: mejor no lo hago, ¿qué tal si no lo hago bien? Y entonces puedo recibir burla, reprimendas, etc. El punto es, si uno llega al círculo de la paz, se mantiene frecuentemente en un estado de salud mental favorable. No tiene mayores problemas y consiste en aceptar o rechazar abiertamente el resultado de nuestro comportamiento. Se acabó, no hay más conflicto. Pero cuando nos aferramos a conseguir algo, frecuentemente toleramos muchas cosas, y la tolerancia es algo de lo peor que nos puede suceder, porque la tolerancia no tiene razón de ser si no se finge o se aparenta que se acepta algo que se rechaza, o bien se finge o se aparenta que se rechaza algo que de verdad se acepta. Y también cuando toleramos, frecuentemente controlamos nuestro comportamiento. Es decir, si yo estoy en una situación de malestar, pero para que el otro no se entere de que yo tengo ese malestar, finjo que estoy bien, que no pasa nada, estoy controlando mi comportamiento, o bien finjo que estoy mal sin que de verdad yo me sienta mal, y eso nos lleva a un juego muy complicado que va generando tendencias de la personalidad que pueden ser: si yo acepto y rechazo abiertamente, sin ningún problema, sin queja, con gusto, y así vivo, voy generando una tendencia de personalidad fuerte que en la teoría es denominada como de ego cero. Es decir, no se quiere llegar a ser más ni menos que nadie, se vive conforme con lo que se es, lo que se hace y lo que se tiene. Pero si yo pretendo mostrar fortaleza, que me admiren por lo que logré o lo que hice, ahí construyo una tendencia de personalidad débil que es denominada como ego más. Y él quiere ser admirado, quiere ser atractivo a partir de sus fortalezas, busca admiración. Por otro lado, la otra parte de la personalidad débil puede desarrollar un ego que le llamamos ego menos. Y el ego menos muestra su debilidad, muestra su incapacidad, pretende ser considerado, apapachado, bien recibido, aceptado a partir de esa incapacidad de lograr cosas en la vida, y él lo que busca no es admiración como el ego más, sino compasión. De alguna manera es una forma de llamar la atención de los demás y ser atractivo, visto, tomado en cuenta, aceptado, que son algunos de los puntos centrales que se contemplan dentro de la teoría para ir construyendo estas tendencias de personalidad. Ahora bien, una tendencia de personalidad es una estrategia que vamos construyendo y desarrollando mediante la cual nos comportamos y tratamos de conseguir
los recursos o satisfactores que cubren nuestras necesidades o carencias y que al mismo tiempo nos permiten ir evitando o incluso desapareciendo el contacto con las amenazas. Esta dinámica pues se da en todos los seres humanos. Ya lo dije, puede formar una personalidad, una tendencia de personalidad fuerte o una tendencia de personalidad débil. Y yo les llamo tendencias de personalidad porque la personalidad no es un evento fijo, es un evento que en cualquier momento puede tener un cambio, una nueva forma de proceder, de adaptarse a las circunstancias e ir generando una vida más en paz o bien una vida más con miedo, con amenazas. Y para resolver esto, en una siguiente entrega les voy a platicar acerca de qué es, cuál es la forma de generar un ego un ego cero, una personalidad fuerte que nos mantenga lo más libre posible de tensiones, de conflictos, de sufrimiento, de las amenazas y llevar una vida más plena, más saludable, más en paz, equilibrio, más estable, más autoorganizada y con el menor nivel de desgaste, que es lo que nosotros pretendemos evitar. Cierro diciendo lo siguiente: la vida está en movimiento. Todo movimiento implica un desgaste. Todo desgaste es una amenaza porque todo desgaste irremediablemente nos lleva a morir. Por consiguiente, todos estamos inmersos en la dinámica de conseguir los recursos o satisfactores que cubren nuestras necesidades o carencias y que al mismo tiempo nos permiten evitar e incluso desaparecer el contacto con las amenazas que pues nos generan temor, miedo, sufrimiento. Tengamos muy en cuenta esto porque si nosotros nos damos cuenta de cómo estamos funcionando, podremos ir modificando nuestras estrategias de obtención de recursos y orientarlas más hacia la búsqueda de un ego cero, de una vida más en paz. Y lo que tenemos que aprender es a aceptar o a rechazar abiertamente, con gusto y sin queja, sin temor, sin tolerar. Es decir, si no puedes tolerar algo, pues te das la vuelta y te vas para otro camino y seguramente ahí encontrarás algo que te sea más favorable, pero no te aferres a nada, porque eso lo único que te va a reportar es sufrimiento. Ojalá que esta primera entrega sea favorable para todos y les hablaré en una próxima acerca de cómo lograr esto y cómo es ese camino de ser en el hacer, donde eres lo que haces y haces lo que eres sin contradicción, y eso te lleva a vivir con gusto y sin queja una vida en paz. Muchísimas gracias, estamos en contacto y les mando la siguiente entrega. Que tengan muy buena tarde.